queremos achegarnos a súa relación das telecomunicacións, da tecnoloxía coa ciberseguridade. É dicir, como se posiciona ante este novo mapa das telecomunicacións esa ciberseguridade. 5G e redes non terrestres. Este é o obxeto do noso seguinte panel de debate, que nos chega a man dun dos nosos patrocinadores, Vodafone, e que está moderado por Cristina Rivera, que é especialista en redes de datos fixos, SD-WAN e ciberseguridade, que vayan pasando os integrantes do panel se están xa microfonados, que están facéndose cambio cos integrantes do panel anterior. Tamén van conversar con Cristina Rivera alrededor deste asunto, Andrés Ruiz, subdirector xeral de Seguridade Digital do Ministerio para a Transformación Digital, Javier Amores, que é CISO de MasOrange, Laura Baus, CISO de Vodafone España, e Patricia Díez, directora de Seguridade Global de Redes e Sistemas de Telefónica. Non sei se están xa preparados ou se me están escoitando, que vayan pasando. Ide pasando, por favor, sí. Gracias, Cristina, para abordar xa este panel que nos vai levar a ese posicionamento dentro dese contexto xeopolítico actual tan cambiante e tan convulso tamén neste momento. Rematan eses micrófonos. Imos rematando xa. E aí veñen, xa vos dixo con Cristina Rivera. Grazas. Empezamos. Pues nada, lo primero, muchas gracias y bienvenidos a todos. Empezamos con esta mesa redonda que trata sobre 5G y ciberseguridad. Y como todos sabemos, el despliegue de las redes 5G supone, por un lado, una gran revolución tecnológica que nos permite abordar grandes proyectos y necesidades, pero por ende supone también un desafío en temas de seguridad. Esto lo que nos conlleva es a tener un marco regulatorio sólido que nos permita gestionar este tipo de situaciones, y para ello tenemos aquí a 4 expertos en ciberseguridad que nos acompañan hoy, que son Andrés Gómez, subdirector general de Seguridad Digital. Bienvenido, Andrés. Francisco Javier Amores, CISO de MasOrange. Bienvenido. Gracias. Patricia Díez, directora de Seguridad Global de Redes y Sistemas de Telefónica. Y Laura Baus, CISO de Vodafone España. Bueno, por último yo me presento, soy Cristina Rivera y actualmente gestiono el equipo de Ingeniería Preventa, también en el área de Vodafone Business. Así que nada, lo dicho, bienvenidos a todos y comenzamos si queréis, ¿vale? Con la primera ronda de preguntas. Hablando de esos retos, ¿no? Y de esos desafíos del 5G que comentábamos, Laura, comienzo contigo. ¿Por qué el despliegue de las redes 5G representa un cambio de paradigma en las telecomunicaciones y qué implicaciones supone en términos de ciberseguridad? Pues buenos días a todos. Es hora de despertar. Venga, que dentro de nada empezamos con el café. Voy a responder a tu pregunta, pero lo voy a hacer preguntando algo al público. Quiero que seáis sinceros y quiero que levantéis la mano aquellos que penséis que el 5G va a traer consigo poder descargar vídeos más grandes en menos tiempo. Venga, sed sinceros, que si no, no me lo voy a creer. Por ahí una mano tímida, por allá otra. El 5G a mí me apasiona. Y me apasiona porque probablemente quienes nos dedicamos al ámbito tecnológico somos conscientes de esa transformación digital que va a traer consigo, pero no todo el mundo es consciente de ello. Y es que el 5G no se trata de voy a poder descargarme vídeos más grandes, más rápido. No. Lo que va a traer consigo no es una evolución como la que vimos del 3G al 4G, no tiene nada que ver. Va a cambiar, chicos, por completo ese ecosistema digital que hasta ahora estamos viviendo. Va a impulsar muchísimo la transformación digital en los próximos años. ¿Pero por qué? Porque lo que nos va a permitir, por ejemplo, es muchísima menos latencia, ¿verdad? Poder dar una capacidad de respuesta en 1 milisegundo. Ya, Laura, pero eso de la latencia, tradúcelo al cristiano. Bueno, pues a lo mejor vamos a poder tener a alguien en un avión sobrevolando Afganistán, operando a alguien en donde queráis. De eso se trata, ¿no?
Se trata de que va a crear una capacidad de red que va a poder multiplicar por 100 el número de dispositivos que hoy día son capaces de conectar a la red. Estamos hablando de poder conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eso es una barbaridad. Va a traer un antes y un después en cómo entendemos esa transformación digital y el día de hoy, ¿no? En el mundo, en la digitalización del mundo que nos rodea. ¿Y qué retos trae eso consigo, no? Pues imaginaos, millones de dispositivos. Antes había dicho 1 millón por kilómetro cuadrado, cada uno de su padre y de su madre, dispositivos IoT, sin estandarización, diferentes, ampliando esa superficie de ataque que tanto nos gusta controlar. Va a ser increíble. Al mismo tiempo, la latencia, ¿no? Lo que había comentado antes, esa transformación, esa red, lo que nos va a permitir es cambiar el qué hacemos que se orquestre en torno a la red. Es decir, van a haber cosas que hoy en día no nos imaginamos que las podamos hacer a distancia o que las podamos orquestar en torno a una red. Va a cambiar operaciones, actividades, las vamos a trasladar a ese mundo digital que va a poder ser soportado por el 5G. Pero ¿qué pasa? ¿Qué desafíos nos trae? Yo, desde luego, no invertiría en innovación y en digitalización y en mejora y en desarrollo. No lo haría si nadie me asegura que esa red sobre la que se va a sustentar o a orquestar esa actividad es una red segura, ¿no? Entonces, todo esto nos va a traer un gran desafío de proteger, controlar y coordinar. Muy bien. Y en esa línea, Javier, de lo que está comentando Laura de los desafíos, ¿cuáles consideras tú que son los principales riesgos de la seguridad asociados a la arquitectura que presentan precisamente estas redes, que es una arquitectura distribuida y virtualizada? Bueno, lo primero decir que tanto la virtualización como el tener una arquitectura distribuida no es algo que sea nuevo. Es cierto que son dos conceptos que se aplican tradicionalmente más a entornos IT, pero en las propias redes, en tecnologías anteriores, en el 4G, por ejemplo, ya se aplicaba la virtualización. Lo que pasa es que con 5G, como decías, hemos ido un paso más allá. Estamos yendo un paso más allá porque estamos virtualizando funciones del núcleo de red que hasta ahora no se habían virtualizado, o en la parte de una arquitectura distribuida, incluso con el Edge Computing, pues estamos acercando esas funciones del núcleo de red a los clientes para disminuir la latencia, pero claro, eso trae también consigo pues, una arquitectura mucho más distribuida que lo que hasta ahora hemos tenido. También es cierto, y eso tengo que decirlo, que con 5G tenemos la suerte de que realmente, yo creo que es un ejemplo de seguridad desde el diseño, que lo hemos comentado antes en una de las ponencias, porque desde el comienzo, desde lo que eran los estándares, se ha tenido en cuenta la seguridad, qué controles, qué hay que hacer para mitigar riesgos, la toolbox, el esquema nacional de seguridad. Es decir, tenemos un montón de análisis hecho sobre qué hay que hacer para mitigar los riesgos que supone el uso de estas nuevas tecnologías. Aún así, por destacar algunos de los riesgos que vemos. Bueno, el primero ya lo has comentado, la superficie de ataque. Lógicamente, al utilizar estas tecnologías y al estar una arquitectura mucho más distribuida, los puntos que pueden ser interesantes atacar pues han subido, ¿vale? Entonces la superficie de ataque aumenta. El segundo y hay mucha gente joven aquí y lo pondría, es hace falta skills nuevos. Es decir, antes teníamos ingenieros de red, ingenieros de IT, ingenieros de ciberseguridad. Cada vez necesitamos más la mezcla de ingenieros que sepan un poco de todo y que tengan esa visión global. Incluso, y para mí es uno de los grandes riesgos, es decir, los ingenieros de red tradicionales pues han tenido que hacer un reskilling. Estamos dando mucha formación. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías y no solamente es vulnerabilidades que puedan tener estas tecnologías, sino malas configuraciones. Entonces, hace falta una formación. Y luego, por último, el riesgo también que destacaría es de la dependencia de software. Son redes mucho más software y entonces tenemos que aplicar efectivamente pues también controles de mitigación un poco más asociados a las tecnologías IT. ¿Vale? Muy bien. Y en esa línea que decía, Andrés, voy contigo ahora, en esa línea que decía Laura, ¿no?, de bajas latencias y de Javier, de la hiperconectividad, ¿qué impacto tiene esa hiperconectividad y baja latencia en la superficie de ataque de estas redes? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias a Cibergal por la invitación a estar en este evento.
Me ha gustado cómo empezaba Laura aterrizando los conceptos, porque hablamos ahí de... Ahora vamos a hablar a esta gente de 5G con lo aburrido que es, cómo lo hacemos atractivo, ¿no? Me siento por decirlo, pero creo que para hacer atractivo tenemos que hablar de los casos de uso, ¿no? Que ya he nombrado algunos, ¿no? Pero también en el anterior panel se ha hablado de conducción autónoma, la telemedicina, las ciudades conectadas, las smart grids, etcétera. Es lo que la tecnología ha traído y que va a ir cambiando poco a poco nuestra vida diaria, ¿no? Esos casos de uso son importantes securizarlos. Obviamente no puede haber una conducción autónoma sin seguridad. Hablaba la anterior compañera de cómo securizar la ciberseguridad de un vehículo. Pero nuestra responsabilidad y la de las compañías que están aquí representadas es securizar la ciberseguridad de la infraestructura de red, que es la primera capa, sin la cual el mundo digital no funciona. Aprendimos hace unos meses que sin energía no funciona esa capa digital, de infraestructura digital, pero sin telecomunicaciones tampoco. Nuestro papel como regulador y como legislador ha sido reforzar esa seguridad, teniendo en cuenta lo que hablabas. El 5G trae una serie de características intrínsecas, y lo dice así el estándar: el millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado, la latencia de 1 milisegundo, la velocidad hasta 10 gigas, el consumo eléctrico y la disponibilidad del 99,999999%. Y todo eso es un reto, porque las empresas que aquí están representadas y nosotros como regulador intentamos que ellas adopten medidas de seguridad en los productos que instalan a través de un marco regulatorio bastante fuerte, pero esos millones de productos que van a estar conectados a esas redes, ¿quién garantiza la seguridad de ellos? Y ahí es donde tenemos el reto. Son de diferentes fabricantes, son productos que normalmente no tienen ningún tipo de ciberseguridad, son productos que no se parchean, son productos que cada vez más van a tener inteligencia artificial embebida, y el reto es mayúsculo. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que reforzar el castillo desde la base, que es la infraestructura digital, y tenemos que hacer un esfuerzo también para reforzar a todos los dispositivos que se conecten de manera automatizada, IoT, OT, que se conecten a estas infraestructuras. Y ahí estamos trabajando, que también se ha nombrado en la anterior ponencia, en un reglamento, el Cyber Resilience Act, que es el reglamento de certificación de productos. Un reglamento europeo del año pasado, que ahora estamos aterrizando aquí a nivel nacional, donde cada dispositivo conectado, sea hardware o software, tiene que llevar una certificación. Y con eso yo creo que cerramos el círculo. Obviamente la superficie de exposición es enorme, cada vez lo va a ser más, y es un reto mayúsculo el que tenemos delante. Pues, ¿os parece si entramos ahora un poco más en el tema desde el punto de vista de los operadores, Patricia, y lo que estaban comentando Andrés y Javier del marco regulatorio, esquema nacional de seguridad? Desde tu experiencia, Patricia, ¿cuál consideras que es la mejor estrategia para abordar estos riesgos de ciberseguridad? Bueno, como ha dicho ya Javier, que el 5G es seguro por diseño. Al final, la seguridad por diseño se tiene que implementar en el end-to-end. Al final, es la seguridad por diseño, el Zero Trust y la ciberresiliencia. Entonces, en la seguridad por diseño, que el principio es por diseño, por defecto y en implementación, hay que cuidar la seguridad desde la infraestructura, de todas las funciones de red que desplegamos, pero también con las aplicaciones de terceros, también con el supply chain y bueno, con todo lo que se conecte dentro de esa infraestructura. Y en el principio Zero Trust, que se basa en que nunca confíes, siempre verifica, hay que tener en cuenta que cada nodo, cada usuario, cada aplicación conectada a la red la tenemos que considerar como no confiable, de manera que tenemos que reforzar toda la parte de autenticación, accounting, autorización, la segmentación de las redes, todas las políticas que tenemos hay que revisarlas de manera que ese Zero Trust se aplique de verdad. Por lo que han dicho, al final la superficie de ataque aumenta, todo se virtualiza, entonces al final todo lo que antes siempre el perímetro se consideraba, venga tú, protege el perímetro y olvídate del resto, ahora ya no.
eso ya no funciona. ¿Vale? Y el tema de la ciberresiliencia es al final una monitorización efectiva con herramientas de Threat Intelligence también efectivas, basadas en Machine Learning, que ya lo habíamos dicho. Y una cosa que estamos moviendo todas las operadoras en el estándar de la parte de seguridad, que el organismo que se encarga de estandarizar la seguridad del 5G, bueno, 5G y la tecnología móvil, es el 3GPP LSA3. Estamos impulsando una función de red que se llama Network Data Analytic Function, porque ya recoge todo el tráfico del plano de control, de manera que podamos construir casos de uso de seguridad sobre esa función, para tener ese Threat Intelligence de real. Porque uno de los problemas que hay ahora mismo en el mundo de la ciberseguridad y en el mundo telco es que casi todas las herramientas están orientadas al mundo IT. Entonces, nos falta ese puntito del análisis del tráfico 5G real. Entonces, bueno, lo estamos impulsando desde los estándares y también con algunas herramientas de observabilidad. Y bueno, yo creo que también para hacer una mitigación de los riesgos hay que enlazar con lo que decía Andrés, la parte regulatoria. Pues tenemos ENISA con la definición de los esquemas de certificación, el específico de 5G, también el Cyber Resilience Act, que cubrirá todos los dispositivos IoT, porque cubre todos los dispositivos digitales, hardware o software, que se conectan a Internet directa o indirectamente. Entonces, bueno, pues al final, es verdad que capallas al campo no se puede poner, pero yo creo que con estas 3 pilares podemos decir que al menos es el approach que estamos haciendo desde las operadoras. Y Andrés, de lo que decías del marco regulatorio, ¿no? Que hay varias normativas como el 5G Toolbox, ¿cómo valoras tú su utilidad práctica en concreto en España? Hombre, yo creo que, a ver, tenemos la legislación de ciberseguridad más horizontal que hay, que como sabéis es la NIS, la directiva NIS, estamos en periodo de transposición de la NIS 2, y luego hay regulación sectorial, como es el caso de la Ley General de Telecomunicaciones, que regula todo el marco, pero en cuestión de ciberseguridad es un rara avis esta legislación específica en el 5G. Y es así porque los Estados miembros y la Comisión detectamos la importancia de estas redes, la importancia que van a tener en nuestro día a día. Por eso se reforzó. No se reguló directamente a través de una directiva o un reglamento, porque el 5G tiene que ver mucho con la seguridad nacional. Y los asuntos de seguridad nacional son competencia de los Estados miembros. Entonces, lo que hizo la Comisión fue sacar una recomendación con un conjunto de medidas de tipo estratégico y técnico para reforzar la seguridad de las redes y servicios 5G, que a veces nos olvidamos de los servicios. España, ¿cómo interpretó eso? Fue de los primeros países que sacó una ley de ciberseguridad 5G a través del Real Decreto Ley 7/2022 y posteriormente lo reforzamos con un esquema nacional de seguridad específico para redes y servicios 5G, que contiene multitud de medidas para implementar la caja de herramientas. De tal forma que tenemos algo en común todos los países, que es la caja de herramientas, y luego cada país ha ido interpretándolo y España ha sido uno de los países que más ha desarrollado este marco legislativo. Y esto es importante. Es importante porque a nosotros nos da una herramienta para supervisar a las empresas que al final estas infraestructuras están en el 100% en manos privadas y son ellas las que tienen que operar, son las que implementan medidas de seguridad. Pero a nosotros nos da una capacidad y a ellos les sirve también de una guía, de tener todas un mínimo común para cumplir con esas medidas del Toolbox. Por ponerte un ejemplo, y ya termino, anualmente ellos nos entregan a nosotros, y lo han hecho ahora, hace pocos días, un análisis de riesgos y una estrategia de diversificación. Nosotros lo analizamos, le decimos, corrige esto, aquí hay que mejorar esto otro, o está perfecta. Normalmente hacen bien los deberes porque son empresas que trabajan muy bien, pero para que veáis la importancia de estas redes y servicios, cómo el marco regulatorio ha ayudado a reforzar una colaboración público-privada que yo creo que desde el punto de vista de las empresas, pues también lo agradecen, decirle, oye, tenéis que hacer esto, esta es la receta, así se cumple y vamos a ayudaros a cumplir.
Y Laura, sigo contigo, ¿vale? Porque seguimos con temas de marco regulatorio. En relación a lo que decía Andrés del 5G Toolbox, tenemos también además los reales decretos, ¿no?, que aprueba nuestro esquema nacional de seguridad. ¿Qué opinión te merece sobre la disponibilidad que tenemos o el soporte que nos ofrecen a día de hoy dentro de nuestro marco regulatorio en España? Dura lectura. No, pero creo que es necesario. O sea, al final estamos hablando de no voy a poder impulsar la innovación si no tengo la red 5G o una red avanzada que me permita poder orquestar toda esa innovación sobre esa red. No puedo orquestar esa red si no es una red confiable. Pero ¿cuál es el criterio de que sea una red confiable? Porque a lo mejor lo que es para Javier no es lo mismo que para Patricia, que no es lo mismo que es para mí. Entonces, ahí está la necesidad de asegurar que hay una homogeneización en los criterios y una estandarización en el cómo hacemos las cosas. Entonces, es necesario. Importante. Javier, ya entrando ya más en materia de la normativa, ¿qué medidas concretas de seguridad física, gestión de incidentes y análisis de vulnerabilidades consideras tú que son más efectivas? Vale. Bueno, lo primero, siempre que hablamos de medidas tenemos que tener en cuenta todos los planos, es decir, no solamente son medidas tecnológicas, también hay procesos y también hay personas, ¿vale? Y entonces todo eso efectivamente está recogido en la normativa. En cuanto a seguridad física, bueno, yo creo que esto, lo hemos comentado antes, ha aumentado el riesgo porque aumenta la superficie de ataque. Sí que es cierto que yo creo que ahí son las más tradicionales, es decir, tienes que tener control de acceso a tus data centers, a tus estaciones bases. Es cierto que hay un mayor número, ¿no? Pero lo que es la parte de seguridad física, control de accesos, antiintrusión, cámaras, etcétera, es yo diría lo que menos ha cambiado, ¿vale? En cuanto a la parte de respuesta a incidentes, yo creo que aquí lo básico es el tiempo de respuesta. Es decir, para eso hay dos aspectos que son fundamentales. El primero es tener una muy buena monitorización de todo lo que está pasando en la red, de tal manera que con herramientas también incluso de inteligencia artificial, pues se detecten esos patrones extraños de comportamiento y que al comienzo del incidente seamos capaces de detectarlo y responder adecuadamente a eso. Por eso se han creado centros de operaciones de seguridad, que tenemos todas las operadoras y entre los que también nosotros pues coordinamos y también con la administración pública. El segundo aspecto, bueno, y ahí también nuevas tecnologías de respuesta a incidentes automatizadas. Segundo aspecto clave son los procesos y las personas. Es decir, tenemos que tener unos procesos muy claros de quién tiene que hacer qué en caso de un incidente. Y es más, esos procesos tienen que estar también, las personas tienen que conocerlos y tienen que practicarlos, bien sea por medio de simulacros, bien sea por ejercicios de red team incluso, que todos también hacemos, en los que tenemos equipos atacantes que tratan de entrar en la red y comprobar si esas medidas de monitorización, de detección y de respuesta, pues cómo funcionan. Y por último, yo sí que aquí me quedaría con la idea, es muy importante la colaboración que todos tenemos, tanto los operadores entre nosotros. Yo siempre digo que en ciberseguridad somos competidores, pero somos el departamento que más nos conocemos y que más interactuamos, y también con la administración pública. Entonces, la colaboración entre todos yo creo que es básico a la hora de compartir tanto información que tenemos sobre incidentes que ha habido en otros lugares como vulnerabilidades y cuáles son las metodologías pues, para también resolver estas vulnerabilidades. Perfecto. Y Laura, antes Javier, ¿no?, hablaba de esa evaluación de proveedores que hacemos y demás. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juegan aquí las certificaciones que disponemos de NSAs y de SCAs? Pues lo linkaría un poco a lo mismo que he dicho antes de la estandarización. O sea, al final, el cómo protegemos esa infraestructura que antes ha mencionado Andrés, ¿no? Se trata de una infraestructura crítica que hay que proteger. No solo es cuestión de la puesta en marcha de esa tecnología, ¿no?, de esos procesos, de esa monitorización y de la operativa que acompaña, ¿no?, a esa protección de la infraestructura, sino también de los componentes. Entonces, el hecho de contar con certificaciones que avalan un marco común de calidad con respecto a los componentes que incorporamos en la infraestructura, y me parece estupendo, nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo y además aseguramos que hay un marco común en la implementación.
Y Patricia, entrando ahora en las personas ya, ¿no? Las que operan, la parte del servicio, bajo tu opinión o tu punto de vista, ¿cómo deberían estructurarse los centros de operaciones de seguridad 5G para que realmente resulten efectivos? A ver, yo creo que es fundamental una integración SOC-NOC. Al final es necesario y lo estructuraría por capas. Al final, la capa, pues, lo que he dicho antes, de infraestructura y red, con una monitorización proactiva de las funciones de red, pero también no nos podemos olvidar de los servicios y del soporte a negocio, todas las plataformas BSS, OSS, las APIs que se exponen a través de la Network Exposure Function y, en fin, todos los servicios que hay en torno a 5G, de los que, bueno, al final ya han hablado Laura y Andrés antes. Y luego la capa de management, y todo eso correlado y monitorizado pues, de manera centralizada. Ha hablado Javier de los procesos, es fundamental, pero yo también quería entrar en las personas. Al final, también lo ha hablado antes, creo que ha sido Andrés, y Javier, necesitamos equipos híbridos. Ya no es, o sea, necesitamos gente de IT, de cloud, de ciberseguridad, de red, también una integración del NOC-SOC, pero coordinación absoluta con los equipos de respuesta a incidentes, que tenemos los ESIR, los CER, lo que tengamos en cada una de las operadoras, y también hablaba Javier y Andrés de la colaboración público-privada. Al final, cuando tenemos un ataque, te puede afectar a todo el país, entonces es fundamental. También la formación continua, hablabais antes también, ahora estamos en 5G, pero viene el 6G, estamos empezando a estandarizarlo y ya por todas partes va a ser una locura, en fin, o sea, al final necesitamos formarnos. Y luego, también lo decía Javier, los ejercicios, no solo Red Team, sino simulacros de crisis. Realmente simular que tenemos un ataque, un insider, un APT, sobre todo para saber cómo reaccionar. Es importante entender o sea, cuando tienes un ataque, es verdad que cuando llega el ataque a lo mejor luego es una locura, pero si has hecho simulacros todo es más sencillo. Y bueno, lo estáis comentando, ¿no? Todo el rato, lo de la colaboración público-privada, que es súper importante y tal, pero Andrés, bajo tu punto de vista, ¿cómo debería ser esa colaboración para asegurar un despliegue seguro de estas redes 5G? Yo te explico cómo es, no cómo debería ser. Te explico nuestro día a día. Nosotros, desde que llegué al Ministerio en marzo del año pasado, empezamos con un proyecto muy interesante que es el SOC 5G. Un proyecto de colaboración público-privada. Y en ese momento que estábamos diseñándolo, pensamos, y creo que acertadamente, que los operadores tenían que ser parte esencial del SOC 5G. Tenemos un consejo asesor donde están ellos presentes, está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, está el Centro Criptológico Nacional, está el Departamento de Seguridad Nacional, está la Agencia Estatal de Administración Digital, está el Ministerio de Asuntos Exteriores, está el Ministerio del Interior, con su Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, y nos sentamos periódicamente, 3 o 4 veces al año, para diseñar de manera conjunta cómo tenemos que reforzar la seguridad de las redes y servicios 5G en nuestro país. No hay mayor colaboración público-privada que esa. En el día a día, eso a nivel estratégico, digamos, en el día a día nosotros estamos ya empezando desde el SOC a dar servicios de informe de inteligencia, lo vamos a poner a disposición, análisis de malware, de penetración, auditoría, etcétera, que desde la parte pública vamos a ofrecer a los operadores para cuando ellos deseen. También hacemos un servicio de cibervigilancia, de ataques conocidos, de técnica, táctica, procedimiento que pasamos a informes y que analizamos y que les compartimos. Es en nuestro día a día. Obviamente siempre se puede hacer más y en eso estamos trabajando. Hace poco anunció mi secretario de Estado que vamos a aprobar un Real Decreto de resiliencia de las telecomunicaciones. También va a venir a reforzar no solamente el 5G, sino toda la capa de infraestructura digital. Los ejercicios son necesarios. Tuvimos en abril un ejercicio todos, ¿verdad? Un buen ejercicio, que fue el apagón, que a todo el mundo, a todas las empresas, a todos los organismos nos sirvió para reflexionar, para pensar, para decir qué hemos hecho mal y en qué tengo que mejorar para que mi negocio, mi empresa siga funcionando. Y obviamente esperemos que no tengamos más apagones y que podamos hacer ejercicios enfocados en algo muy importante, que son escenarios reales, pero escenarios también
de ponerte en lo peor, como pasó en el apagón, y a través de estrés test. Estamos hablando del 5G, nosotros nos dedicamos a muchas más otras cosas. Nosotros hacemos también, o somos competentes en cables submarinos, en conexiones satelitales, en toda la infraestructura digital, y tenemos que ver todo de forma conjunta. Obviamente el 5G va a ser el último tramo, el que va a llegar al usuario, el que nos va a dar servicio a nuestra sociedad, a nuestras casas, a nuestros coches, a nuestras ciudades inteligentes. Y va a ser un tramo muy importante, pero tenemos que tener una visión conjunta. Por eso decía que es importante el ámbito regulatorio, es importante el ámbito de capacidades y, sobre todo, muy importante la colaboración público-privada, porque esas infraestructuras están en manos de estas personas. Y ahora le voy a preguntar a Patricia desde el otro punto de vista, ¿vale? Porque tú has dicho cómo es a día de hoy, no cómo debería, pero desde el punto de vista de operador, Patricia, ¿qué expectativas tenéis del centro de operaciones del SOC 5G que está impulsando el Ministerio? Bueno, nos gustaría que fuera un foro que nos ayudase a alinear nuestras necesidades con los roadmaps de los fabricantes y también un foro para que nos ayude a encontrar el equilibrio entre la seguridad y la aceleración de la transformación tecnológica que, al menos en mi opinión, necesitamos en Europa. Y luego una cosa que ya están teniendo en cuenta y es eso, tener en cuenta toda la experiencia de campo que tenemos las operadoras. O sea, al final tenemos mucha experiencia, entonces es algo que estamos trabajando y yo creo que estamos trabajando muy bien. Y luego, bueno, como servicios específicos, que ya ha hablado Andrés, un catálogo de controles 5G por equipo y por fabricante y luego también guías de bastionado, también por equipo y por fabricante, pueden ser muy interesantes. Desde el punto de vista de la inteligencia, pues ya lo ha contado, pues, compartición de firmas, IOCs, reglas de SIEM y también alerta temprana de CVs críticos sobre equipos, pero también con la guía de parcheado. Yo creo que eso también es bastante interesante, aunque yo creo que sí que es algo que estamos trabajando ya. De hecho, nos han llegado algunos. Lo habéis comentado antes ya, de hecho Andrés hablaba de casos de uso, Laura también, habéis comentado ya todas las pinceladas, pero Javier, ¿qué impacto prevés tú que tendrá el 5G en sectores estratégicos como pueden ser, por ejemplo, energía, salud y transporte? Que Bueno, yo creo que casos de uso ya se han comentado casi todos, pero por destacar una cosa, 5G no solamente es velocidad, y lo hemos dicho, es sobre todo una latencia bajísima y segmentación, la capacidad de poder hacer redes privadas de verdad por cada cliente o aplicar distintas calidades en cada uno de esos segmentos, ¿no? Entonces, eso es aplicado a los distintos sectores, lo que te da una serie de aplicaciones que realmente pues, son disruptivas, ¿no? En el caso de energía, pues ya se ha comentado, los smart grids, la capacidad de poder poner sensores en toda la red de energía que con una latencia bajísima están dando información para que en los centros de control se tomen decisiones. En sanidad, una teleasistencia mucho más avanzada con la calidad que tienes con el 5G, o monitorización en tiempo real de los enfermos, especialmente pues están en rural, pero vamos, con la tecnología adecuada, incluso también lo comentabas tú, pues con la tecnología adecuada se puede hacer incluso alguna cirugía a distancia basándote en redes 5G. Y en toda la parte de transporte, pues bueno, yo creo que es el motor de los coches conectados y de la conducción autónoma. Pero no solamente eso, también, y eso lo estamos viendo y tenemos algunos ejemplos, en grandes centros logísticos, en puertos, por ejemplo, pues estamos desplegando redes 5G privadas, con cores privados, que permiten pues toda esa infraestructura, la logística que tiene, por ejemplo, un gran puerto como puede ser Barcelona, puede ser cualquiera. Todos estos, interconectar y el poder controlar todo esto, pues está cambiando la forma en la que se está gestionando. Y luego, bueno, también se ha comentado, todo esto, pues lo que pone es más hincapié en la necesidad de la ciberseguridad, no solo en el plano del 5G, sino también en todos los servicios que se dan sobre él. Ya por terminar, para no irnos mucho de hora, que si no nos comemos el slot, os voy a pedir a los cuatro, ¿vale? Empiezo por ti, Laura, pero me gustaría que lo hicieseis. Una reflexión final sobre el papel de la ciberseguridad en el éxito del despliegue de las redes 5G. ¿Cómo lo resumiríais? No tiene sentido que evolucionemos las redes 5G si no van acompañadas de su seguridad. Listo. Patricia. Pues aparte de lo que ha dicho Laura, que no puedo estar más de acuerdo con ella, yo veo a la ciberseguridad como un habilitador para transmitir confianza. Al final es la confianza que tenemos que dar a nuestros clientes, que la red es segura.
Entonces, más eso, un habilitador como para dar la confianza. Javier. Pues eso, la innovación en 5G tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, si no, no tiene sentido. Y Andrés, para aportar o finalizar, ¿algo más? Yo hablaría de seguridad digital, más que de ciberseguridad, porque la componente física no hay que dejarla. Entonces, para mí, las redes y servicios 5G tienen que ser seguras digitalmente. Pues, oye, muchísimas gracias a los 4 por haber compartido este rato y por no pasarnos más de la hora, le vamos a dejar el paso ya para que nos digan cuál es el siguiente evento que tenemos. Muchas gracias a los 4. Gracias.